No, No podemos iniciar una enseñanza correcto. sin antes orar a nuestro Señor y poner nuestros labios a disposición del Señor para que sea Él quien hable a través de nosotros. Y por eso vamos a orar. Acompáñenos, por favor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este día, por este tiempo, este momento, por esta congregación y esta iglesia, Señor. Gracias porque tú pusiste a bien en el corazón de sus pastores invitarnos y sabemos, Señor, que eres tú el que mueve todo y el que esta mañana será el que hable a través de nosotros. Amado Padre, nosotros disponemos todo nuestro ser para que sea tu Espíritu Santo moviéndose en libertad en los corazones de todas estas personas. Bendícenos y ayúdanos a entender y a poder recibir, Señor, esa revelación poderosa de parte tuya en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, sabemos que todos tienen sus Biblias por ahí. Queremos comenzar con la palabra de Dios, porque no podemos traer un mensaje sin hacer referencia a la palabra del Señor, y queremos que ustedes puedan buscar en su Biblia el Salmo 139 y vamos a leer en principio los versos 13 al 16. Cuando lo tengan por ahí, nos pueden levantar la mano o nos pueden decir amén. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor en Salmo 139, 13, versos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amados, esta mañana queremos compartir algo que para nosotros fue revelador y fue impactante cuando nosotros lo supimos. La verdad es que muchos hemos escuchado esa palabra que dice en la palabra del Señor que muchos perecemos por falta de conocimiento, y tenemos la palabra del Señor, pero no la leemos, no la escudriñamos, muchos la tenemos guardada. Pero cuando nosotros entendimos que el Señor en su bendito plan original dejó las sendas antiguas, nosotros nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿A qué se refieren las sendas antiguas del Señor? Y pudimos investigar y pudimos aprender de maestros, ¿verdad? Porque para eso los pastores y maestros se preparan, y nos enseñaron que en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor ha dejado sus caminos escritos. Él ha dejado las sendas, Él le llama las sendas antiguas. Y mire que es importante saber, porque nosotros nunca habíamos escuchado que en la palabra del Señor literalmente Él menciona las sendas antiguas. Por mencionar alguna de ellas, nosotros entendimos que el matrimonio es una de las sendas antiguas que Él ha dejado en su palabra. La familia es una de las sendas antiguas que Él diseñó para que fuera el matrimonio perfecto delante de Él. Y otra de las sendas antiguas que también aprendimos que están dentro de su palabra es cómo manejar nuestras finanzas como matrimonio. Todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de cómo manejar las finanzas, Él lo ha dejado acá, y Él ha dejado estipulado que no podemos confundir lo sagrado con lo común. De esa manera nosotros hemos visto que las primicias y sus diezmos se traen al alfolí, y el otro 90% queda en nosotros para poder administrarlo tal cual Él lo ha diseñado. Esa es otra de sus sendas antiguas que ha dejado el Señor dentro de su palabra. Otra de las sendas antiguas que el Señor ha dejado en su palabra es la transmisión de su palabra verbalmente a nuestros hijos. Y en el entorno del Día del Niño, en el entorno que estamos celebrando ahora, nosotros queremos tocar dos sendas antiguas importantes. Justamente
los que estuvieron atentos a las enseñanzas del maestro Walfre, que nos enseñó cómo nos llegó la Biblia. Él tocó una de las sendas antiguas, y es importante saber que era el pueblo de Dios cuando no existía la palabra escrita, lo daba a través de la palabra hablada, la palabra verbal. Eso no ha desaparecido, amados hermanos. El Señor diseñó el matrimonio para que la cabeza del hogar, que es el padre, reforzado con la ayuda idónea que es la esposa, puedan transmitir todo lo que la palabra dice a cada uno de los hijos. Por eso es que el enemigo se ha encargado de hacer desaparecer esa senda que es la palabra hablada, y hemos nosotros dejado la responsabilidad que nos corresponde como esposos en manos de los maestros de la escuela dominical, en manos de los pastores, cuando realmente nos corresponde a nosotros como padres repetir ese camino, esa senda antigua. El enemigo se ha encargado de poder distraernos. Cuando creó la radio, las personas empezamos a distraernos, luego creó la televisión, después de la televisión creó las redes sociales, el internet, y ahora tenemos en nuestros hogares tiempo para redes sociales, tiempo para la radio, tiempo para la televisión, pero no tenemos tiempo para dedicar a nuestros hijos a hablar la palabra. Hablábamos con mi esposa de que cuando nosotros recibimos esta enseñanza, se nos enseñó que en el tiempo antiguo, todos los niños a la edad de 15 años, ellos ya conocían la Torá, porque su padre y su madre habían dado esa palabra. Y vamos a hacer énfasis hoy en una de las sendas antiguas mucho más importantes, que es la impartición de identidad y destino a nuestros hijos. Todos tenemos lo que conocemos como la huella digital, ¿verdad? Y todos sabemos que científicamente no hay un ser humano con una huella digital igual. Cada ser humano es creado con una huella digital especial y específica, y esta huella nos identifica, y eso tiene que ver con la identidad, con quién yo soy. Y cuando hablaba con el pastor y me decía, ustedes van a llegar a regañarnos, nosotros le decíamos, no, lo que nosotros vamos a llegar a hacer es tratar de dar lo que hemos recibido. Y ahí nos dimos cuenta que esa marca, eso que nos identifica, ¿verdad? Eso que nos da identidad, y eso le decíamos al pastor, nosotros tenemos que saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero muchos ignoramos eso, ¿sí? Por eso comenzamos, si ustedes se fijaron, leyendo el Salmo 139 del verso 1, del 13 al 15, porque ahí, en lo oculto donde fuimos formados, ahí el Señor puso su ojo, ahí Él nos dio una identidad en Él, ahí Él puso un destino en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender que cada uno de nuestros pequeñitos, cada uno de nuestros hijos tienen una identidad propia y un destino propio. Cuando nosotros no tenemos claro cuál es nuestro origen, no lo podemos enseñar a nuestros hijos. Tampoco tendremos clara la forma en la que debemos vivir. Y cuando nosotros, como hijos de Dios, ignoramos nuestro verdadero origen, es decir, de dónde venimos, ignoramos nuestra identidad y por lo tanto fallamos en el blanco, pues no encontramos nuestro destino. Cuando a mí me preguntaron, ¿tú sabes qué es lo que quieres ser? Yo no sabía qué quería ser. Cuando me preguntaron antes de entrar a la universidad, yo no lo tenía claro, yo tenía dudas, yo vacilaba, ¿sí? Entonces yo no tenía una identidad de lo que quería ser, y mucho menos un destino hacia donde quería llegar. Entonces, para saber de lo que estamos hablando, debemos entender qué significa identidad. Si nosotros nos vamos al diccionario, dice que identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. Ahora preguntémonos, ¿por qué esto es importante para nosotros? Pues esto es importante porque tener identidad responde
en cada uno de nosotros como seres humanos aquella gran pregunta que nos hacemos todos: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Pues la identidad nos responde esa pregunta: ¿quién soy? Y es importante, pues, el conocer su propio destino responde a cada ser humano aquella gran pregunta. Y aquí hacemos esta: ¿qué es lo que estoy haciendo aquí como ser humano? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? ¿Sí? ¿Se fijó cómo comenzamos? Si algo es importante para Dios, es importante también para Satanás. Y él sabe que nuestra identidad es importante. Y Satanás conoce que para Dios es importante nuestra identidad. Entonces nosotros sabemos que Satanás trabaja muy duro para destruir, y como engañador lo que él hará es falsificaciones para que nosotros seamos destruidos. ¿En dónde? En lo que es importante para el Señor, en nuestra identidad. Si usted se fija, el niño desde pequeño, él quiere saber quién es. Y él se acerca a su papá para saber que pertenece, él se acerca a su madre para saber que pertenece, ¿sí? Si nosotros dejamos que otros enseñen a nuestros hijos y otorguen la identidad, nuestro hijo escucha la voz del enemigo y él se pierde en el camino de las sendas antiguas, que son las que nosotros debemos guiarles. Satanás sabe que los hijos sin identidad son una presa fácil. Sus mentiras. También sabe que nuestros hijos, si no tienen un destino, ignoran quiénes son y hacia dónde van. Por eso es que tenemos muchos jóvenes metidos en pandillas. Por eso es que nosotros tenemos muchos jóvenes metidos en drogas. ¿Por qué creen que los jóvenes a temprana edad en este tiempo se están tatuando? Porque creen que eso les va a dar una identidad. Porque ellos sienten que tener un tatuaje los hace valer. Porque ellos sienten que entrar a un grupo delincuencial les da pertenencia. Y efectivamente les da pertenencia, efectivamente les da identidad, pero la identidad incorrecta. Porque somos nosotros como padres los que debemos enseñarles a dónde pertenecen. Entonces, pregunta: ¿qué podemos hacer como padres al respecto? La misión de nosotros es tratar esta mañana de guiar y enseñar a cada uno de ustedes a contestar esa pregunta a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué podemos hacer como padres para guiar a nuestros hijos en su identidad y que revele esa identidad del destino que ellos tienen en Dios? Otra pregunta: ¿cómo impartimos esa identidad a nuestros hijos? Nosotros podemos preguntarnos: bueno, sí, ya sabemos que tenemos una identidad, pero Silvia, ¿y ahora cómo se la impartimos? La palabra de Dios es clara y ella nos dice cómo impartirla. ¿Cómo les guiamos hacia el destino de cada uno de nuestros hijos? ¿Hay alguna manera bíblica de hacerlo? Sí, por supuesto. El Señor ha sido tan fiel y Él, como el creador de todo, ya nos dejó en su manual qué es lo que debemos hacer. Ahora, como adultos, podemos preguntarnos en este punto: ¿conozco yo mi identidad? ¿Sé de dónde vengo? ¿Sé quién soy? ¿Reafirmaron mis padres mi identidad? ¿Esto que estoy haciendo es realmente el destino para lo cual Dios me creó? Porque muchos vacilamos y muchos no sabemos lo que queremos hacer, y muchos comenzamos algo y no lo terminamos y decimos: no, quizás no era esto, y empezamos otra tarea y decimos: no, quizás me equivoqué, quizás debía haber empezado lo otro. Y ahí tenemos muchas personas que andamos de un lugar a otro porque no tenemos identidad, no sabemos para qué estamos aquí. Pero el Señor es tan fiel que Amén. En Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros tenemos en la palabra realmente nuestra identidad. Y este versículo lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado. Pero esta mañana
no lo vamos a ver solo como un versículo más, sino que queremos que este versículo se haga vida en nosotros y podamos entender nuestra verdadera identidad en el Señor. Y en Génesis 5:2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vamos a ver varios versículos de Génesis 1, 2, para que tengan preparada su Biblia. En realidad, cuando nosotros con Alejandro a veces perdemos el horizonte, ¿verdad? Siempre tenemos un dicho y decimos: volvamos al Génesis, porque ahí está el inicio, ahí está el origen de todo. Y justamente el Señor lo dejó así para que todos volvamos siempre al Génesis, volvamos siempre a nuestro origen. Y este es nuestro origen. Y nosotros lo sabemos, pero se nos olvida. Y se nos olvida cuando tenemos esa tarea de poder impartir esa identidad y ese destino a nuestros hijos. Porque nosotros estamos bendiciendo constantemente a nuestros hijos. Como hijos de Dios lo hacemos. Las madres, sobre todo, estamos constantemente orando y bendiciendo a nuestros hijos. Pero vamos a ver más adelante que tanto papá como mamá tienen un rol sumamente importante en 7 momentos particulares de nuestra vida. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, como personas nacidas de nuevo, nosotros tenemos una gran ventaja al poder responder estas 2 grandes preguntas. Porque cuando Alejandro les decía: ¿quién soy? Yo sé que la mayoría de nosotros en automático respondimos: yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Creo que todos en nuestra mente pudimos responderlo, pero no toda la gente lo puede responder. Nosotros lo respondemos porque hemos nacido de nuevo y hemos conocido nuestra nueva identidad. Hemos sido adoptados por el Señor, pero afuera no lo saben. Y nuestros hijos, aunque quizás vengan a la iglesia, se congreguen con nosotros, tal vez no lo saben, porque lo leemos y es un estudio. Sí, el Señor creó a Adán, Dios creó al hombre y a la mujer. No, pero hoy queremos entender yo quién soy verdaderamente y por qué es tan importante el saber quién soy, porque eso también quiere decir cuánto valgo, cuánto valemos nosotros para el Señor Jesús. Todos aquí lo sabemos, sabemos que valemos la sangre de nuestro Redentor, y eso es lo que nuestros hijos deben de no solo saber, sino sentir, vivir y poderlo compartir y expresar hacia los demás. Por eso es que tenemos una gran ventaja para poder responder estas grandes preguntas. La pregunta quizás que nos estaríamos haciendo ahora es: ¿y cómo hago para hacer esto con mis hijos? Más adelante se los vamos a compartir. Si ustedes se fijan en Salmo 139, 16, la última parte decía: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiere decir que el Señor ya tiene todo para nosotros. Ya está todo escrito, porque dice que fueron escritas todas aquellas cosas, sin faltar una de ellas. Importantísimo que nosotros sepamos que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya éramos algo especial para el Señor. Y por eso tenemos la obligación espiritual de enseñar a nuestros hijos que Dios fue quien creó al hombre, dotándole de su propia imagen y semejanza. Enseñarles que Adán, el primer hombre creado en la tierra, fue creado del polvo de la tierra, mientras que la mujer fue creada del varón, teniendo como resultado 2 elementos fundamentales que son tierra y carne. Ambos elementos marcan desde ya el inicio de una importante diferencia, ¿verdad?, en la forma en que nosotros vamos a ejercer nuestra paternidad. Podemos decir esta frase, decir que el hogar del hombre es el mundo, mientras que el mundo de la mujer es el hogar, porque el hombre fue creado de la tierra, de afuera, y la mujer fue creada
del varón. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algo sumamente importante, el soplo, ¿verdad? Y Génesis 2:22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí está el origen de cada uno de nosotros, y ahí empiezan las diferencias en nosotros. El hombre fue formado de la tierra y la mujer fue formada de la costilla del hombre. Al analizar estos versos de la palabra, nosotros entendemos por qué el hombre está más ligado a la naturaleza, a su latido vital y ancestral, llamémoslo así, a los pulsos de la tierra y al espíritu de conquista. Es natural en todos los hombres este espíritu de conquista. Y entendemos también que la experiencia de la paternidad será distinta para el hombre y para la mujer. Es impresionante cómo esto también lo confirma la ciencia. Y vamos a recordar algunas clases de ciencias cuando estábamos en el colegio. Ustedes recordarán en el versículo que leímos que el Señor formó al hombre a su imagen y semejanza, y que Adán estaba completo, ¿verdad? Él tenía los atributos femeninos y masculinos. Cuando ve que le falta algo, dice: no es bueno que el hombre esté solo, y le crea ayuda idónea. Toma de Adán la costilla y forma a la mujer. Ahora, en ciencias nosotros recordamos que el hombre en su ADN tiene cromosomas X y Y. X representa lo femenino y Y lo masculino. Pero nosotros las mujeres solo tenemos cromosoma X. Ahí estamos confirmando lo que el Señor en la creación hizo. O sea que en realidad, a la hora de la concepción, es el hombre quien determina el sexo del bebé. Nosotras solo vamos a aportar un cromosoma X y él va a definir si va a ser un cromosoma X o Y el que se va a dar en el momento de la concepción. Todo esto bajo el plan divino del Señor, porque cada uno de nosotros ya tenemos un propósito y un destino por parte del Señor. Podemos decir entonces que la madre retiene, porque ella es hacia adentro, es hacia el hogar, y el padre es el que envía, porque él es el que lanza al mundo. Y por eso dice la palabra que los hijos son como saetas en manos del valiente, porque él los envía, él los lanza. Y esa es una de las razones principales que tiene el hombre. Nosotros como mamás cargamos nuestros bebés hacia adentro, hacia acá, que me mire a mí porque yo lo protejo, porque yo lo amo y yo lo cuido. Pero papá, cuando carga a su bebé, lo carga viendo hacia afuera, enseñándole el mundo, que vea, que disfrute, que empiece a conocer, porque esa es la naturaleza de cada uno de nosotros. Él lanza y yo retengo. Yo soy el hogar y él es hacia el mundo. Ahí estamos complementándonos, y por eso es tan importante que esta labor de la paternidad la hagamos juntos. Y en realidad aquí nosotros vemos que el diseño revela el destino. Y es así, porque el origen es el que revela nuestro destino. Ya Alejandro lo mencionaba y sabemos que Satanás ha distorsionado todo. Y por eso él busca, en los momentos más críticos donde los bebés, los niños necesitan a su mamá, saca a mamá de la casa y tiene que trabajar fuera quizás, y deja a sus hijos al cuidado de otra persona. Pero en realidad el diseño del Señor no es ese. Él quiere que nosotros estemos con nuestros hijos pequeños, porque ese es el tiempo crítico donde mamá juega un rol muy importante. Y en la pubertad
es papá el que juega un rol muy importante, porque él va a lanzar y él va a preparar para este momento. ¿Por qué esto? Uno, ¿se escucha? Sí. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué lo estamos mencionando? Porque nosotros debemos estos versículos planteárselos a nuestros hijos. En nuestro caso, Dios nos ha bendecido con un varón y una hembra. Es nuestra labor como padres cristianos que leemos la palabra, enseñar a nuestro hijo su rol de hombre, enseñarle por qué él es el que está llamado a conquistar, y de una manera relacional también enseñar a nuestra hija el rol que ella tiene, pero debemos modelarlo nosotros. Como padres debemos de predicar, no solo viniendo a la iglesia, sino en casa, modelándolo. Porque podemos hablarlo acá, podemos decirlo, pero nuestros hijos en casa saben quiénes somos. Ellos ven que todo lo que decimos aquí muy probablemente se oye bonito, pero en casa no lo practicamos. Entonces nuestra obligación como padres, y esa es la esencia de esta enseñanza del día de hoy, es que si bien es cierto que hemos escuchado reiteradas veces y que conocemos estos versículos, debemos decírselos, debemos regresar a esa senda antigua de predicárselos y enseñarles que el hombre es hacia afuera y la mujer es hacia adentro, que ella dice, ella retiene, pero yo lanzo. Luego dice, si pueden buscar en sus Biblias, por favor, siempre en Génesis, el capítulo 1, verso 28. ¿Por qué este versículo es importante, amados? Porque este nos adentra al mandato pronunciado por Dios en el origen, en el Génesis, ¿sí? Y dice así, lo vamos a leer para ustedes, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si ustedes se fijan ahí, la palabra habla en plural. ¿Por qué? Porque el llamado es a los dos, ¿sí? Es un llamado a la familia, es un llamado al hombre y es un llamado a la mujer, ¿sí? Pero en un orden específico dado por Dios, porque cada uno responde desde su propia naturaleza original. Es así que Adán, que es tomado de la tierra y por lo tanto de la naturaleza, es el encargado de conquistar, es el encargado de luchar, es el encargado de dominar el medio. Eso tenemos que enseñarle a nuestros varones. Y Eva, que es tomada de Adán y por lo tanto de su carne y por lo tanto de lo humano y de lo relacional, es la encargada del hogar, de la seguridad, de lo relacional, es la encargada de lo afectivo. Son entonces la necesidad de conquista del hombre y la necesidad del hogar, que es la mujer, lo que nosotros podemos entender como raíces y alas. Uno cimienta y el otro lanza, uno adhiere y el otro despega, es decir, hay una combinación, ¿sí? Por eso mi esposa ya lo dijo, son como saetas los hijos en la juventud. Nosotros debemos prepararlos para lanzarlos. Eso es lo que la palabra nos dice. Entonces estas son esas energías ancestrales que están ancladas en cada uno de nuestro ser, en el alma de cada hombre y en el alma de cada mujer. ¿Desde dónde? Desde el origen, desde su concepción, desde su nacimiento. Y por lo tanto vienen en cada uno de nuestros niños, ¿sí? En el ADN de cada uno de ellos. No las podemos negar, nosotros no podemos rechazar lo que la palabra dice. Esa complementariedad de la que estamos hablando conforma la estabilidad de la estructura familiar. Recuerda que dijimos que el enemigo tiene especial importancia en lo que es importante para Dios. Es por desconocimiento de esto que tenemos en estas generaciones parejas que ni siquiera se casan, ¿sí? Por eso es que tenemos en este punto parejas que los millennials ahora dicen: estamos mejor así,
convivimos un momento, pero yo me devuelvo para mi casa, vivo en la casa de mis papás, tú te devuelves para tu casa y solo nos juntamos cuando necesitamos un afecto físico. Por desconocer esto y porque Satanás está implantando esta cultura, es que nuestros hijos están entrando en una época complicada. Se nos explicó a nosotros que hace 3 generaciones era muy difícil que nuestros bisabuelos rompieran el matrimonio. No se hablaba de divorcio. Después de esa generación, la generación de nuestros abuelos, comenzaron un poco a escucharse los rumores de que se habían dado algunas separaciones, pero no era la regla general. En el tiempo de mis padres tampoco, pero comenzaron ya los divorcios. Nuestra época ahora es extraña porque nosotros nos casamos a la edad de 25 años. Hoy los jóvenes llegan a los 35. De hecho, la ley está cambiando y está diciendo de que el joven va a ser joven hasta los 35 años y está acobijando que él no se case, que la señorita no salga del hogar, sino que permanezca ahí. No, el enemigo lo que está haciendo es rompiendo la senda antigua del matrimonio, ¿sí? Y ahora es bien común escuchar que hay divorcio, pero ya no solo eso, sino que es común ya no casarse. Entonces, por eso es importante, como dice la palabra, que volvamos a las sendas antiguas. De hecho, nuestros hijos están experimentando el divorcio y sus compañeros. Es algo como muy común ahora. No, es que los papás se están divorciando. No, ella es hijo de papás divorciados, mamá, entonces esta semana no sé qué y está con el otro papá. Eso es lo más común ahora. Pero entendamos que esa no es la voluntad del Señor. No es lo que el Padre quiere. Y realmente nos vamos a volver ya los extraños, aquellos que estamos casados, y cuando decimos tenemos tantos años de casados, nosotros decimos 18 y nos han costado los 18, pero hay parejas que duran a veces un año, con suerte llegan al año, y de verdad hay que orar mucho porque nuestros hijos encuentren, el hombre encuentre su ayuda idónea, ¿verdad? Y la mujer encuentre a ese hombre con que afianzarse, con quien complementarse realmente. Entonces, amados, vemos aquí que el hombre, al ser creado de la tierra, como ya lo dijimos, tiene la tendencia natural a la autonomía, tiene la tendencia natural a la independencia. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué mencionamos esto que dice Génesis 1:18? Porque cualquiera puede decir, entonces lo que los hermanos nos están diciendo es que como soy autónomo, mejor me quedo solo, ¿sí? Es que como soy autónomo, entonces mejor me acerco un poquito a la persona que me gusta y ahí me mantengo. No, la palabra es clara y dice en el Génesis 1:28 que Dios, el Creador, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿sí? Entonces esto está aludiendo a la parte relacional del hombre. Es cierto que Adán es creado de la tierra, pero lo que dignifica a Adán como ser humano es el soplo, ¿sí? Lo que le da dignidad no solo es la creación, sino es el Espíritu de Dios que fue transferido a su imagen y semejanza. En Génesis 1:26 nosotros tenemos la base de lo que estamos diciendo, porque ahí dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, de lo que está hablando ahí prácticamente es que el ser trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, fue el que creó al hombre a su imagen y su semejanza. El soplo es la parte que dignifica, es la parte que se refiere al Espíritu de Dios. Ustedes conocen el término griego que se llama neuma. Ese término, de ahí provienen varias palabras como neumático, como neumonía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con aire, tiene que ver con el soplo, ¿sí?
Ese término griego que llama la Biblia quiere decir aliento, quiere decir soplo, quiere decir aire, y es de donde derivan esas palabras que les mencionamos. Es decir que si la esencia de lo que Dios es confluye en la armonía de la relación del hombre y de la mujer, ahí podemos ver a las tres personas de la Trinidad. Al hombre le es transferido por marca de diseño del Señor el mismo elemento relacional y la necesidad de sociabilización. La conclusión de lo que estamos diciendo, amados, es que el hombre no fue diseñado para vivir en soledad, sino que fue diseñado para vivir en comunidad. Todo hombre necesita un tú que le recuerde y que le dé conciencia de su yo, ¿sí? Esto es más evidente en la mujer y que le debe de ser recordado a todo varón. Ojo, tampoco estamos diciendo que porque no va a estar solo va a tener mucha compañía. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que encuentre a esa costilla que le fue tomado. Y realmente desde el momento de la creación de Eva, el Señor nos deja bien establecidos tres grandes responsabilidades en Adán y por consecuencia a todos nosotros. Con la advertencia de no comer de todo árbol del huerto, el Señor hace del hombre un ser libre de elección y sobre todo le da un código de honor por el cual conducirse, su palabra, ¿verdad? Nos da sus estatutos. Con el encargo de labrar la tierra, Dios le da al hombre una responsabilidad y un trabajo, es decir, le da una ocupación y un propósito. Y con la creación de Eva, como su ayuda idónea, el Señor le da al hombre una mujer y una familia a la cual debe liderar y a la cual debe amar. De esta forma, un código ético por el cual conducirse, una ocupación que le valide y le dignifique, y una mujer y una familia a quien amar y liderar, son las tres responsabilidades básicas que el Señor nos ha dejado. Nuestro Señor Jesús cumple con estas tres responsabilidades básicas. ¿Por qué? Porque su código ético fue hacer la voluntad del Padre. Su ocupación o su trabajo fue anunciar el reino de Dios. Y la iglesia redimida es la mujer a la que ama y con la cual se desposará en las bodas del Cordero. Vemos que todo se va cumpliendo y es claro en el Señor todo lo que nosotros debemos hacer. Como les mencionábamos antes, todos los versículos que les hemos compartido sobre Génesis no es algo nuevo para ustedes. Todos los conocen, los manejan, se los pueden de memoria, pero eso no basta para que coadyuve a que nuestros hijos conozcan su verdadera identidad y su destino. Dice la Biblia, ¿verdad? En Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es la misión de nosotros. Y Satanás lo que ha hecho durante todo este tiempo es diseñar una conducta de ocultación, es decir, él oculta, él se encarga de ir borrando, ¿verdad?, las cosas. Y por eso es que nosotros desconocemos algunas cosas, o las conocemos quizás a medias, o las hemos entendido de una forma que nos convenga, o a lo mejor ya hasta se nos han olvidado todos estos versículos, pero realmente lo que Él no quiere es que nuestros hijos conozcan, como decía Alejandro, su identidad y su destino en el Señor. Y se ha encargado entonces de ocultar esas sendas antiguas que el Señor dejó para su pueblo. Cuando nosotros entendemos todo lo que hemos estado hablando, entendemos nuestra esencia. Y entonces somos capaces de comenzar a contestar esas dos grandes interrogantes. ¿Quién soy y qué hago aquí? Es entonces que podemos nosotros comenzar a impartir a nuestros niños su verdadera identidad y un verdadero destino. Fíjense qué tan importante es la bendición de los padres y sobre todo la de papá, que hasta nuestro Señor Jesucristo no inició
su ministerio, no hizo ningún milagro, ni hizo ninguna prédica, ni compartió mensajes hasta que fue bendecido en público, esa bendición del Señor. Y eso nosotros lo encontramos en el Evangelio de Lucas, Lucas 3:22. Lucas 3:22 nos dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amados, ¿cuántos de nosotros anhelamos escuchar de nuestros padres estas palabras poderosas? Que nuestros padres nos digan: tú eres mi hijo, mi hija amada, en ti tengo complacencia. Esa es la bendición, esa es la afirmación de quienes somos nosotros. Y esas son las palabras que nosotros debemos decir a nuestros hijos. Si Jesús no empezó su ministerio hasta recibir el destino, el propósito y la bendición de su Padre Celestial, ¿cuánto más nuestros hijos la necesitan? Nosotros la necesitamos, porque muchos de nosotros no hemos sido bendecidos por nuestros padres, no hemos recibido la identidad y destino de parte de nuestro Padre terrenal, que es el designado por el Padre Celestial para hacerlo. Estamos hablando, hermanos, que aquí hay un antes y un después cuando recibimos esas palabras poderosas, porque el Señor le dice a Jesús: tú eres mi Hijo amado, identidad. El Señor lo reconoce en público como su Hijo amado. Y luego le dice: en ti tengo complacencia. Quiere decir, en ti me agrado. Soy feliz, me llena tenerte como hijo. Esas palabras muchos de nosotros no las hemos escuchado de nuestros padres, porque a lo mejor no fuimos deseados. Y podemos hablar de muchas otras cosas, pero ahora vamos a referirnos a nuestros hijos. En realidad, esta bendición del padre y de la madre es sumamente importante. Y entramos acá, hermanos, en un punto importante que es profundizar un poco más en esa senda antigua de dar bendición, de dar identidad y destino a nuestros hijos. Y en la palabra del Señor podemos encontrar 7 momentos importantes en los cuales nuestros hijos necesitan ser afirmados, nuestros hijos necesitan ser bendecidos. Si pueden, por favor, busquen en su Biblia Jeremías 6, verso 16. Y con esto ustedes se recordarán cómo comenzamos. Podrán ver que manifestamos que las sendas antiguas están escritas en la palabra del Señor y que Él menciona que existen. A través del profeta Jeremías, el Señor le dijo a su pueblo lo siguiente, en Jeremías capítulo 6, verso 16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Oigan lo que dice acá: cuál sea el buen camino. Y aquí viene el Señor, da una sugerencia y le dice al pueblo: y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor, a través de su palabra, nos está pidiendo que indaguemos cuáles son las sendas antiguas que Él ha dejado. Y no solo eso, a través del libre albedrío que nos ha dado, Él nos sugiere y nos dice, por favor, casi que nos ruega, pregunten por cuáles son esas sendas, cuáles son ese buen camino, y nos dice: y andad por él. ¿Cuántos necesitamos descanso para nuestra alma? Lo necesitamos todos. Y Él dice: si andan en estas sendas que yo he dejado, entonces nosotros encontraremos paz y descanso para nuestra alma.
Pero miren lo que dice después. Y muchas veces así somos nosotros como hijos de Dios. Dice, mas dijeron, no andaremos. Tengamos cuidado, amados, en no darle la espalda a las sendas antiguas que el Señor ha dejado para nosotros. Su palabra nos insta a que andemos por ellas y que el andar en esas sendas nos va a dar descanso a nuestra alma. Aquí la pregunta importante es, ¿nosotros entonces conocemos cuáles son esas sendas antiguas? Al inicio mencionamos algunas, la familia, el matrimonio, las finanzas, pero de las más importantes, ¿conocemos cómo dar identidad a nuestros hijos? ¿Cómo encaminarlos en su destino? La pregunta también será entonces, si no las conocemos, ¿cómo vamos a andar en ellas? Acá, en realidad, nosotros desde que hemos comenzado a tener una amistad con sus pastores y con varias personas de acá de la congregación, hemos entendido muchas sendas antiguas y se nos han enseñado muchas cosas, porque acá se enseña la palabra desde su origen, se enseña la palabra verdadera del Señor. Entonces esa palabra es la que debemos emular, la que debemos dar a nuestros hijos, porque si no las conozco, porque muy poco las conocen y porque muy poco las practican, entonces la respuesta está en el versículo. Mas dijeron, no andaremos. Y Satanás aprovechó la desobediencia del pueblo y la rebeldía del pueblo de Dios y se encargó en ocultar esas sendas antiguas. ¿Alguien acá ha escuchado la senda antigua de identidad y destino a través de la ceremonia de impartición de bendición que hacen el pueblo de Dios, que hacen los judíos cuando un joven llega a la edad adulta? Esa es una de las sendas antiguas a través de la cual se puede impartir identidad y destino. Las sendas antiguas son las medidas protectoras que Dios estableció originalmente. ¿Para qué? Para que nosotros aseguremos y recibamos ese mensaje de identidad de parte de Dios y no el mensaje de identidad de parte de Satanás. Estas sendas fueron creadas con el objeto de ser esos muros protectores. ¿Se recuerdan ustedes cuando Nehemías fue a construir esos muros? Esa historia de la construcción de los muros es realmente lo que nos ilustra esas sendas antiguas. Esos pueblos, para no ser sitiados, inmediatamente levantaban esos muros protectores. Esos somos nosotros como padres, los que tenemos que levantar esos muros protectores alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, dar esa seguridad a nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través de esas costumbres que Dios dejó en su palabra, a través de esos hábitos, a través de esas leyes que nosotros sabemos que Dios estableció para nuestra sociedad. Hubo un maestro nuestro que preguntó a un contador judío y le dijo, ¿por qué tú crees o quién tú crees que es más exitoso? ¿Tus clientes que son judíos o tus clientes que son no judíos? ¿Qué son? Los cristianos. Que son los cristianos. El contador se rió y le dijo, pues me extraña que me preguntes eso, porque tú ya sabes la respuesta. Mis clientes que tienen mucho más éxito en todo lo que hacen, en sus negocios, en sus finanzas, en su vida, son mis clientes judíos. ¿Por qué tú crees que eso es así? Y este contador, como conoce la Torá, como conoce la palabra, como judío que es, le mencionó y le dijo, pues la verdad es que ustedes han cometido un error, le dijo. Ustedes solo se están fijando en el Nuevo Testamento y han olvidado las sendas antiguas que Dios dejó en el Antiguo Testamento. La Biblia no es dividida por Dios, la hemos dividido los hombres, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que la Biblia es un todo, que la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis está dándonos las sendas antiguas del Señor, nosotros podemos tener ese éxito. Y Él le dijo, esa ceremonia de impartir bendición que ustedes ya no hacen es la que les está faltando. Porque cuando ustedes le preguntan a un niño judío, ¿cuándo te convertiste en hombre? ¿Saben qué es lo que ese niño judío dice? Él no dice, yo me convertí en hombre cuando me extendieron mi tarjeta de identidad.
Ese niño no dice yo me convertí en hombre cuando me dieron mi licencia. Ese niño judío no dice yo me convertí en hombre cuando me casé. Ese niño judío dice yo me convertí en hombre cuando mi padre pronunció palabras de bendición para mí y él me dio mi identidad y mi destino. ¿Sí? Eso, amados, es lo que no debemos olvidar. Es lo que yace dentro de cada padre, y Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros como padres esa capacidad, nos ha dotado para que pronunciemos esa identidad y ese destino. Yo no la recibí de mi padre, y por eso me encontré en muchas etapas de mi juventud en las que yo quise pertenecer a un grupo de personas y que ellos me dieran su identidad. Luego fui a otro y me golpeé en muchas etapas de mi vida porque no recibí esa palabra de papá. Nosotros ahora estamos entendiendo que es importante esa senda antigua. Lamentablemente, a través de las generaciones pasadas, estos muros de protección o sendas antiguas han sido derribados y abandonados en nuestra sociedad, ya sea por descuido, ya sea por ignorancia, por lo que ustedes quieran, pero ya las personas ya no reciben esa impartición del mensaje poderoso de la identidad y destino de parte de sus padres, de parte de Dios a través de su padre, sino que la están recibiendo de Satanás. Recientemente nosotros estuvimos estudiando un poco acerca de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están recibiendo su identidad a través de YouTube. Pasan horas viendo la vida de otras personas, pasan horas viendo cómo una mujer les enseña a las niñas a arreglarse, cómo un hombre le enseña a un niño a hablar. Y tal vez no un hombre, tal vez otro niño está diciéndole cómo hacer las cosas. Recientemente también vimos una publicación que es peligrosa, de una red de corrupción, de pornografía, de hombres que se hacen pasar como niños y a través del Instagram están pidiendo fotografías de niñas que están alejadas en sus dormitorios porque sus padres están afuera viendo televisión, porque sus padres no están guiándoles en su vida y su destino. Esas niñas están siendo atesoradas por hombres que se hacen pasar por jóvenes y están robando su inocencia y están robando su identidad. ¿Por qué, amados, esto es importante? Porque aunque lo hayamos escuchado, no basta solo escucharlo, tenemos que hacerlo, tenemos que llevarlo. El llamado hoy importante es llevar a nuestros hijos a lo que dice Génesis 1:28, decírselo, hablárselo, hacerlo vida. ¿Recuerdan que les mencionaba que habían 7 momentos o etapas cruciales de bendición en la vida de cada ser humano? Bueno, les voy a compartir cuáles son. A lo mejor ustedes ya los conocen, pero el primer momento crítico de bendición para nosotros es justamente el momento de la concepción. En la concepción nosotros podemos ser bendecidos, pero también podemos ser maldecidos. Y realmente uno dice no, porque casémonos y tengamos hijos, tal vez la pareja no quiere. O sea, desde ese momento ya estamos nosotros impartiendo bendición o maldición. El ponerse de acuerdo si vamos a tener familia, vamos a tener hijos, ¿cuánto? Si nos vamos a casar para poder tener a nuestra familia. Desde ahí podemos ir nosotros viendo si vamos a impartir bendición o maldición en esa etapa crítica de la concepción. La siguiente es en el vientre. Bendecimos a nuestro hijo en el vientre. No solo mamá, sino papá también, porque ese bebé es fruto de ambos. Y esa bendición o maldición en el vientre es crítica. Otro momento importante para impartir bendición o maldición es a la hora del nacimiento. Importantísimo el nacimiento. Recibimos a este niño con alegría, con gozo, con preocupación, con angustia.
sabemos que lo podemos ir criando a ese bebé que vamos a recibir. Tenemos lo necesario para recibirlo en casa. Nos hemos preparado para eso. Impartimos bendición o maldición. Siempre tenemos esos dos caminos. Y el Señor nos lo dice. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. La vida o la muerte. Siempre vamos a estar escogiendo entre vida o muerte. Y en estos 7 momentos importantes debemos decidir es darles bendición. La siguiente etapa es la infancia, porque los niños necesitan saber que están seguros con mamá y con papá, que están seguros en esa casa, que no les va a faltar nada, que van a ir así como vamos nosotros cuando estamos en necesidad, vamos dentro de la presencia de nuestro Padre Celestial y estamos seguros que Él va a suplir. Así los niños deben de acercarse a papá y a mamá seguros de que ellos van a suplir. No tienen de qué preocuparse. La quinta etapa es quizás la más importante y es la pubertad, justamente la transición de joven a adulto. Ahí es donde más nos hacemos la pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Para dónde? Es en la pubertad donde muchos son engañados, porque hay mucha influencia, buena y mala, pero la influencia más importante es la de papá y la de mamá. El sexto momento importante es el matrimonio. Nosotros nos estamos casando con la bendición de nuestros padres. Probablemente sí, probablemente no. No es aceptado quizás nuestra pareja por nuestros padres, pero nosotros decidimos casarnos. Y hay muchas mujeres que no escuchan, muchos hombres que no escuchan, y entonces entran en pacto con la persona equivocada. No escucharon, no recibieron la bendición de sus padres. Ahí no fueron bendecidos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y finalmente, el último momento crítico de bendición, que quizás no nos acordamos, es la vejez. Y aquí es bien importante porque la bendición ya no la da papá y mamá. En la vejez son los hijos que dan la bendición a los padres. Raras veces los hijos bendicen a sus padres. Así que hijos que tengan a sus papás vivos, bendíganlos y pronuncien esas palabras: te agradezco mamá, te agradezco papá. Bendigan a sus padres, pronuncien esas palabras para que ellos tengan paz, porque como padres anhelamos saber si estamos haciendo bien el trabajo. Y esos padres adultos, esos padres ya en su vejez, quieren sentirse que todavía son necesitados por sus hijos, que son amados por sus hijos, que son apreciados por sus hijos. Y en cada una de estas etapas que les mencioné, hay grandes preguntas, como en todas las etapas. Y fíjense que cuando uno dice en la concepción, como un embrión, ¿verdad? Se va a hacer algunas preguntas, pero realmente en esa etapa las preguntas que podemos hacernos son si soy verdaderamente deseado y si soy bienvenido en esta familia. Acuérdense que nosotros tenemos vida en el momento del soplo. Para nosotros eso se da en la concepción. En el vientre, las preguntas son: ¿soy aceptado y estoy seguro? ¿Pertenezco a esta familia? Y son preguntas que quizás no las hacemos en ese momento porque no tenemos la conciencia que tenemos ahora. Pero cuando ya somos adultos nos llegan. Y algunas reacciones que nosotros tenemos responden a esas preguntas que no han sido respondidas. En el nacimiento, yo aquí quiero compartirles una experiencia personal. Nosotros con Alejandro
no fuimos bendecidos en estos 7 momentos de bendición. No por ambos padres quizás, pero realmente cuando nosotros recibimos la administración en estos 7 momentos de bendición, justamente en la etapa del nacimiento, el Señor habló a mi corazón. Y yo recibí en ese momento, no entendía. A mí me pasaba de adulta que cuando yo me sentía extremadamente feliz o era un momento de bendición exagerado que yo decía, Dios mío, entraba en mi corazón una angustia como no se imagina. Y era una angustia que no tenía explicación, porque yo me sentía tan feliz, tan contenta, tan agradecida, tan bendecida. Pero en ese momento llegaba un temor espantoso de que me iba a morir. Pero era algo que no podía controlar y no tenía explicación. Y yo no se lo compartía a nadie, porque me daba pena, me daba vergüenza. Pero yo tenía ese temor y yo evitaba llegar a esos momentos de alegría o de ese momento de felicidad tan grande, porque ese temor era tan horrible y yo no sabía del origen de eso. Pero cuando recibimos la administración y llegamos a la etapa del nacimiento, el Señor me habló a través del Espíritu Santo y me decía, ¿sabes ese temor de dónde viene? Y el Señor me hizo experimentar ese temor. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué? No entiendo y no sé de dónde viene. Y el Señor me dijo, yo te voy a decir de dónde viene. Cuando tú estabas a punto de nacer, en el momento de tu nacimiento, del parto, hubieron complicaciones y fue necesario usar forceps para que me sacara. El momento del nacimiento es algo especial en todos nosotros porque pasamos de un ambiente cómodo, bonito, calientito, y salimos al mundo de lo desconocido, a lo que no sabemos. Es una experiencia dura para todos, pero no la recordamos. Y en ese momento a mí me sacaron con forceps. ¿Se imaginan? El momento más feliz de finalmente conocer a mis padres, yo, y me sacan con algo tan abrupto, tan feo. Entonces, ese temor yo lo agarré en ese momento. No fue nadie, fue las circunstancias. Y fue la decisión de los médicos para poder sacarme. Cuando yo entendí eso, créanme que lloré mucho. Yo ya sabía que me habían sacado con forceps, pero jamás lo había visto de una forma tan traumática que hizo que yo tuviera ese temor tan grande. Entonces yo entendí que a la hora de mi nacimiento no fue en bendición, sino que fue en maldición. Y ese temor se originaba ahí. El Señor, a través de la administración, me limpió, me sanó, me liberó y se llevó afuera ese temor. Ahora yo puedo experimentar alegría y felicidad extrema, como yo le digo, y ese temor ya no está, porque el Señor me liberó. La gloria sea para el Señor. Y yo sé que como no todos hemos recibido bendición en estos 7 momentos, es un proceso, hermanos, y todos debemos de buscar llevar ese proceso. Pero hoy queremos de alguna manera enseñarles cómo pueden hacer ustedes con sus hijos, y es realmente cambian la historia. Seamos esos que se paran en la brecha y dicen, no voy a seguir olvidando esas sendas. Yo quiero caminar en las sendas porque quiero hallar paz para mi alma, quiero hallar paz para el alma de mis hijos, y que no anden preguntándose quién soy, hacia dónde voy, para que cuando alguien les pregunte, ellos sepan y tengan claro quiénes son y hacia dónde van, como nosotros con Alejandro lo hemos recibido. Cuando nosotros conocimos y experimentamos toda esta transformación, nosotros nos reíamos porque decíamos, Alejandro,
hemos pasado años casados como niños, porque ni tú eras un hombre ni yo era una mujer, hasta que este pastor nos imparte identidad y destino. Y créanme, hermanos, fue una transformación en la vida de Alejandro, en mi vida y en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Fue impactante. Por eso es que sabemos que es sumamente importante. Así que estos 7 momentos de bendición son sumamente importantes y nosotros queremos que ustedes aprendan a bendecir e impartir bendición y no maldición en cada una de ellas. Amados, para concluir, por favor recuerden que los que tienen la oportunidad todavía con sus hijos, tal vez no todos lo podrán hacer, bendecirlos en la concepción, pero los que todavía no lo han hecho, los que no han concebido, desde el momento en que ustedes conciben, están bendiciendo a sus hijos. El Espíritu de Dios está ahí porque es su soplo y es el que al niño le hace saber si fue o no bendecido, porque no estamos hablando de que porque es bebé, porque está en concepción, el Espíritu es pequeño. El Espíritu es el mismo porque es el Espíritu Santo de Dios el que está dentro de él. Entonces, en el momento de la concepción, bendigan a sus hijos. El matrimonio, estar en pacto matrimonial, es una forma de bendecir a los hijos desde la concepción. De manera que todo aquel que no está en pacto matrimonial debe entrar en ese pacto para poder bendecir a su hijo, a esa criatura desde el momento de la concepción. Quiero cerrar con esto. Cuando recibimos esa palabra, yo recuerdo que yo lloré mucho y me quebranté también, y recuerdo que yo le preguntaba al Señor por qué me sentía triste, por qué me sentía inútil, por qué me sentía mal. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, en un sueño, no tardó. Recuerdo que me desperté llorando y le dije a mi esposa: ya sé lo que me pasa, ya sé por qué reacciono de esta manera, ya sé por qué actúo de esta manera ante tales situaciones. Yo recuerdo 2 cosas, le dije. Recuerdo que mis papás se estaban casando cuando yo estaba en la adolescencia, y recuerdo que estaba frente al notario, y después recuerdo que estaban frente al pastor. Como hijo nacido, yo no sabía cómo mis padres se habían conocido. El Señor me mostró. Vengo de una familia de un segundo matrimonio, yo soy producto de un segundo matrimonio. Mi papá entró en divorcio y luego se unió con mi mamá. Cuando yo fui concebido fuera del pacto matrimonial. Mi papá venía de un divorcio con 3 hijos aparte, y en ese momento lo que menos él esperaba era que mi madre se estuviera embarazando, ¿sí? Entonces yo sufrí el rechazo, no fui bendecido en el momento de la concepción, y el Señor me llevó a ese momento y yo pude entender que fue el Espíritu Santo, porque como mi esposa lo mencionó, en ese momento no tenemos uso de razón, pero el Espíritu del Señor nos llena. Y entonces yo pude entender y llamé a mi mamá. Yo le dije: mamá, ¿verdad que esto y esto pasó? Mi mamá derramó lágrimas y me dijo: sí, eso es cierto. ¿Sabe qué? Yo la perdono, mamá, y de este momento en adelante usted siéntase libre, siéntase bien. Y mi mamá me bendijo. Recientemente tuvimos una reunión en casa y me pidió perdón y me dijo: hijo, yo te bendigo y te pido perdón por haberte concebido fuera del matrimonio, porque en ese momento yo ignoraba esa senda, pero hoy que nosotros la conocemos, yo te bendigo. Esa es nuestra tarea. Si hemos sido concebidos fuera del matrimonio, perdonemos a nuestros padres. Si alguno de los que estamos acá hemos concebido a nuestros hijos fuera del matrimonio, volvamos a la senda del Señor. Llevemos a nuestros hijos a obediencia y vengamos a esas sendas antiguas. Y vamos a cerrar leyendo el versículo de la palabra del Señor. Solo quiero agregar algo, y es que si el Señor a lo largo de todo lo que hemos compartido ha traído a su mente o a su corazón algún momento, algún recuerdo, eso es algo que el Señor quiere trabajar y quiere sanar en ustedes. No lo ignoren. No lo ignoren, no lo desechen, sino más bien pregúntenle al Espíritu Santo:
que le revele ese recuerdo, el origen de eso. Y que ustedes están pidiendo esa libertad, esa sanidad y esa administración. Porque muy probablemente eso es la puntita del iceberg de algo que está muy profundo y que el Señor hoy quiere dar libertad y sanidad en eso. Él quiere cambiar la maldición que recibieron en ese momento por bendición. Así que busquemos al Señor para esa bendición. Estamos a punto nosotros de bendecir a nuestro hijo, lo haremos primero Dios en esta fiesta de Navidad. Vamos a hacer una ceremonia, vamos a invitar al pastor Ricardo y a su esposa para que participen de ella y que le den unas palabras de bendición, porque debe ser una ceremonia simbólica y significativa en la cual como padre yo presento a mi hijo al mundo y yo lo envío y yo le doy la bendición de identidad y destino. Y queremos cerrar con Jeremías 6:16, por favor no lo olviden, y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Agradecidos por esta oportunidad.